En el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, donde reposan los restos de personajes ilustres de la historia argentina y extranjeros, una leyenda parece latir entre las criptas y mausoleos. Es la historia del fantasma de la novia, un relato de tragedia y misterio que desde hace generaciones se cuenta en voz baja entre quienes recorren los oscuros pasillos de este cementerio. ¿Pero quién era ella? ¿Qué tragedia la condenó a vagar, como dicen, para siempre? Para comprender su historia debemos remontarnos a principios del siglo XX, en una época en la que Buenos Aires crecía con esplendor, lleno de personajes de alcurnia y noches de gala, pero también de tragedias ocultas. En este contexto, vivía una joven llamada Luz María García Belloso. Luz María provenía de una familia de la alta sociedad porteña, respetada y conocida en la ciudad. Era una joven llena de vida, con una presencia radiante y un espíritu alegre. Todo Buenos Aires la conocía por su belleza y elegancia, y era el centro de atención en cada evento al que asistía. Su vida parecía perfecta, y su felicidad parecía estar completa cuando, tras un corto pero apasionado noviazgo, Luz María anunció su compromiso con un joven de buena familia, un hombre apuesto y prometedor que todos consideraban el partido perfecto para ella. Luz María se entregó con todo entusiasmo a los preparativos de su boda. Cada detalle era planeado con esmero, desde la decoración de la iglesia hasta el diseño de su vestido de novia. En aquellos días, la joven irradiaba una alegría sin igual, convencida de que la boda marcaría el inicio de una vida llena de felicidad. Sus amigas la rodeaban, emocionadas, mientras imaginaban el momento en el que Luz caminaría hacia el altar, envuelta en el brillo de sus sueños. Todo estaba listo, y el día de la boda llegó. Sin embargo, cuando los invitados comenzaron a llegar a la iglesia, una noticia estremeció el lugar. Luz María no aparecería. De pronto, los susurros comenzaron a crecer en murmullos, luego en rumores, y finalmente en la desgarradora confirmación. Luz María había sido encontrada sin vida en su habitación, en su hogar familiar, con su vestido de novia puesto. Se dice que fue un suicidio, aunque nunca se conocieron los detalles exactos de lo ocurrido. Su muerte fue inesperada, inexplicable y sumió a su familia en una tristeza que nunca lograron superar. Para muchos, el motivo de su acto era tan desconcertante como su inesperado final. Desde entonces, la historia de Luz María comenzó a ganar un lugar en el imaginario porteño, y su leyenda se asentó con fuerza en el cementerio de la Recoleta, donde su cuerpo fue enterrado. En las semanas y meses que siguieron a su entierro, se empezaron a escuchar rumores entre los trabajadores y visitantes del cementerio. Algunos aseguraban haber visto una figura etérea vagando entre las tumbas, una figura vestida de blanco, con un velo que cubría su rostro, moviéndose en silencio, como si buscara algo o a alguien. La describían como una mujer con un largo vestido de novia, de mirada triste, deambulando por los pasillos del cementerio durante la noche. Otros aseguraban escuchar sollozos y pasos suaves, sonidos que parecían surgir de ninguna parte y que dejaban una sensación de escalofrío en el aire. El cuidador del cementerio, quien pasaba muchas de sus noches vigilando el lugar, fue uno de los primeros en dar detalles de la aparición. Una madrugada, mientras hacía su ronda, asegura haber visto una silueta blanca entre las criptas. En un principio pensó que se trataba de algún visitante que se había quedado atrapado al cierre del lugar, pero al acercarse, pudo notar que aquella figura parecía flotar sobre el suelo y que, a medida que intentaba acercarse, ésta se desvanecía en el aire, dejando detrás un aire frío que se sentía profundamente en la piel. Desde entonces, los cuidadores comenzaron a hablar de la novia de la Recoleta. Pero la leyenda no termina allí. Años después, surgió un relato que conmocionó aún más a los vecinos y visitantes del cementerio. Se dice que un joven que visitaba la tumba de un familiar conoció allí a una muchacha misteriosa. La describió como una joven de cabellos oscuros y gran belleza, pero vestida de una forma que parecía de otra época. Ella lo saludó y comenzaron a conversar. Él, fascinado por su presencia, le preguntó su nombre, y ella le respondió Luz María. Pasaron horas hablando, y el joven, embelesado por su mirada, decidió acompañarla hasta la salida del cementerio. Sin embargo, en el camino, la joven se detuvo y le pidió que no la acompañara más allá del portón. Antes de despedirse, le dio un papel y le dijo que no lo abriera hasta que estuviera fuera. Cuando el joven salió del cementerio y abrió el papel, encontró una fecha, el día en que Luz María había muerto. Al volver sobre sus pasos, ya no pudo verla más. Preguntó por ella a los cuidadores, quienes le dijeron que, si su encuentro había sido con una joven de cabellos oscuros y vestido de época, entonces no había ninguna duda, había conocido a la novia de la Recoleta. La leyenda de Luz María, la novia de la Recoleta, sigue viva hasta hoy. Muchos visitantes afirman sentir su presencia al caer la noche,
Otros dicen que basta con acercarse a su tumba para percibir una tristeza abrumadora. La historia de esta joven que perdió la vida en el día que debía ser el más feliz sigue atrayendo a quienes visitan el cementerio y buscan comprender el misterio de su muerte. ¿Es su alma que aún busca respuestas? ¿O tal vez desea encontrar a aquel amor perdido en una despedida que nunca pudo dar? El cementerio de la Recoleta guarda con celosía sus secretos, y los misterios de Luz María, la eterna novia de Buenos Aires, siguen tan vivos como el primer día.